Bueno, pero muy buenos días, querida familia, Vida en Plenitud. Es un verdadero gozo, como siempre, un verdadero placer poder compartir este tiempo maravilloso donde somos edificados a través de su bendita palabra, donde somos alimentados, donde tenemos un tiempito de crecimiento y de edificación y de crecimiento que nos lleva a una madurez, ¿no? Que es lo que hace algunos días estábamos hablando. Lo que Dios quiere es llevarnos a un crecimiento, a una madurez. Cristo formándose en nosotros, y no hay otra forma que a través de su bendita palabra, de su Espíritu Santo, que nos revela esos misterios, que nos revela esas riquezas que hay en Cristo Jesús. Entonces vamos a tener nuestro estudio en esta mañana, y hoy quiero compartirles algo que considero de vital importancia para nuestro crecimiento. Hace 15 días estuvimos hablando de cómo Dios quiere llevarnos de esa etapa de niños o de hijos, niños pequeños, el tecnón, y quiere llevarnos a una madurez, al juíos, al hijo maduro. Y vamos a hablar de algunas características. Bueno, voy a hacer énfasis en una en especial, que es el hecho de ser productivos. El hijo maduro lo caracterizan algunas cosas en especial, y es que en la ausencia del padre, el hijo es responsable. Es decir, el padre no tiene que estar todo el tiempo con él o encima diciendo al hijo lo que tiene que hacer, sino que el hijo que es maduro sabe de sus responsabilidades, sabe que tiene que ser productivo y no depender que le estén mandando o dando órdenes todo el tiempo. Y vamos a mirar una cita o un pasaje que es muy conocido en Lucas capítulo 19. Vamos a mirar algunos versículos. Vamos a tomar un buen pasaje, pero vamos a tomar algunos versículos en especial. La primera parte del capítulo 19 de Lucas nos habla de el encuentro que Jesús tuvo con un hombre, con Zaqueo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez mínimo una predicación, una enseñanza acerca de Zaqueo. Y luego nos habla del versículo 11 al versículo 27, una parábola que es supremamente importante, que quizá no le hemos dado la relevancia que ésta tiene, pero que hay una gran enseñanza allí. Entonces, solo vamos a mirar al final de este encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. En el versículo 9 termina diciendo, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizá, como decía, algunos hemos escuchado muchos mensajes acerca de la salvación, de este versículo, de la salvación ha venido a la casa, a su casa, a la casa de Zaqueo, pero también lo hemos aplicado a nuestras vidas, a nuestros hogares. Y la reacción que provocó o que provoca en los oyentes, que provocó en aquel entonces y que puede provocar hoy también en muchos, cuando leemos ahí hasta el versículo 10, depende el concepto que nosotros tengamos acerca de la salvación, pues quizás salen muchos mensajes y podemos predicar mucho acerca de la salvación, pero no del mensaje del reino verdaderamente, de lo que se trata el reino. Entonces ellos oyeron que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Y cuando ellos escuchan la palabra salvación, obviamente no la entendieron como nosotros la entendemos. Hemos hablado mucho de lo que es la verdadera salvación, no como un acto donde yo me muero y me voy al cielo, donde escapo del infierno. Ellos no la entendían de esa manera. Para los judíos realmente significaba la introducción del reino de Dios en la tierra, pero como
un reino que se iba a establecer como un gobierno donde se iba a derrocar al gobierno de aquel entonces que era el gobierno romano, donde se iba a terminar el gobierno de esos gobiernos que habían sido hasta ahora, que lo han conocido como el persa, como el griego, y como el romano, que era el que gobernaba en aquel tiempo, gobiernos perversos. El gobierno romano en especial había sido un gobierno muy tirano. Entonces cuando ellos escuchan la palabra salvación, ven esta salvación como la vindicación del pueblo de Israel sobre la tierra, que ellos iban a volver como a ser cabeza una vez más sobre las demás naciones, e iban a quedar como los escogidos de Dios, como lo era el pueblo judío desde mucho antes. Entonces lo veían con mucha esperanza. Ahora sí ha venido la salvación, ahora sí pues va a venir el gobierno, el Mesías esperado, y todo esto que ha sido un caos y una presión se va a acabar. Al fin el Mesías aparece, nosotros entonces seremos salvados de o del imperio romano del que reinaba en aquel entonces. Pero Jesús les dice, creo que ustedes no han entendido cuál es el verdadero mensaje. Y por eso no entendieron tampoco la parábola que viene a continuación, porque ellos estaban esperando ser salvados y estaban esperando un establecimiento de un reino, pero más político, más de gobierno. Por eso vamos a leer los siguientes versículos, porque es donde podemos realmente entender de lo que se trata. Dice el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por lo que les había escuchado también, como ellos entendían, cómo interpretaban la salvación. Y dice, por cuanto estaba cerca Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cómo? Inmediatamente. Ellos creían que eso iba a venir ya. Esto se iba a acabar de una vez, Jesús iba a establecer el reino, ellos iban a quedar como los líderes o sí, esa nación escogida de Dios sobre las demás naciones. Entonces Él les empieza a decir la parábola a partir del verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí esta tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará
mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Creo que ya todos hemos escuchado esta parábola y refiriéndome sobre todo ahorita al final, verso 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. La pregunta es, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Nosotros quizás le hubiésemos dado las minas o la mina que aquel tenía. ¿A quién? A los que no tenían. Pobrecitos, ellos no tienen nada, pobrecito. Pero mis amados, aquí empieza, y aquí quiero compartir el primer principio maravilloso de reino. Y es que la distribución en el reino, mis amados, no está basada en necesidad, sino que la distribución en el reino está basada en la productividad. Este reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, no opera de ninguna manera por necesidad. Este reino opera por la capacidad de productividad de cada uno. Claro, esto choca un poquito porque la mayoría hemos creído que es por necesidad y que tienen que darnos y hay que darles al que necesita más, pero aquí el Señor dice, quitadle la mina y dadle al que tiene que más, porque al que tiene que se le dará, porque este es un principio maravilloso. No opera así en este reino. La distribución en el reino no está basada en la necesidad que cada uno tenga, sino en la capacidad de productividad que cada uno tiene. Ahora, mis amados, para empezar a hablar de la parábola a partir de los primeros versículos, pero primero tenemos que aclarar lo que significa parábola, aunque nosotros lo sabemos muy bien. Pero no es otra cosa que una comparación, ¿no? Es una historia que se toma de un evento terrenal, pero que tiene profundas enseñanzas espirituales, en lo espiritual. Nosotros sabemos que los mejores maestros, ellos saben que la mejor forma como los estudiantes pueden aprender no es solo pasándoles información, mucha información que tengan, que lean y dándoles una cantidad de información, sino provocándolos a pensar, provocándolos a que ellos entiendan, a que haya un entendimiento y que piensen, porque cuando la gente es provocada a pensar, mis amados, ellos tienen que llegar a conclusiones por sí mismos y obviamente tienen que llegar a asumir responsabilidades de la conclusión a la cual ellos mismos han llegado. Y tienen que tener la disposición de poder actuar en la convicción a la cual ellos han llegado, en esa conclusión que han sacado. Claro, a muchos de nosotros eso no nos gusta. A muchos de nosotros nos gusta que nos den todas las cosas ya preparadas, que yo no tenga que esforzarme. Ojalá que no tenga que pensar, que no tenga que sacar ninguna conclusión. Por eso, una de las cosas maravillosas que encontramos en la predicación del Evangelio del Reino es que le transfiere la responsabilidad a la gente, le transfiere una responsabilidad de pensar, de sacar conclusiones, de que actúe por su propia cuenta de acuerdo a lo que ha aprendido. Por eso Cristo les enseñaba a los discípulos y a la gente a través de parábolas. ¿Para qué? Para ayudarlos, para que entendieran, para posicionarlo, para que ellos pensaran. Sin embargo, ustedes se acuerdan, allá en Mateo 13, una de las primeras parábolas, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Un hombre salió a sembrar, una semilla cayó en un terreno, otra en otro. Pero ¿qué pasó después? A pesar de que les habló en términos que ellos conocían, de un campesino que sale a sembrar, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, cuando él terminó, explícanos, porque no entendemos lo que tú nos quiere decir, aunque les estaba explicando a través de parábolas, y él los llama y les explica. Mis amados, por eso las iglesias de reino se caracterizan
porque en su predicación enseñan a la gente a pensar. Esa tiene que ser una característica de una iglesia apostólica, de una iglesia madura, donde hay hijos que han madurado, de que ellos tienen que pensar, no que le den todo servidito. Eso ocurre con los hijos que son niños, que se les da todo, la comida. Ellos solo piensan en la necesidad. Ellos sí operan por necesidad. Necesitan alimento, necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan que todo se les dé, que todo se les explique con plastilina. Pero el hijo maduro tiene que pensar, tiene que ir más allá. Y es importante porque cuando la gente piensa, cuando la gente razona y se lleva a un entendimiento, es la única manera, mis amados, que nosotros tenemos de reemplazar, digámoslo así, esas imágenes que la cultura, que los sistemas de este mundo han formado en la mente de las personas. Ustedes saben cómo trabaja el sistema de este mundo, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, imágenes que se improntan en nuestra mente, que quedan grabadas allí. Pero la única manera de quitar eso es cuando a través de la predicación de la palabra, que es vida, que transforma, poder quitar eso de nuestra mente, eso que ha sido improntado por la misma tradición, por la cultura que se ha formado en nosotros. La predicación del reino entonces crea imágenes en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso Cristo usa en sus parábolas y en sus enseñanzas medios como o ejemplos de lo que ellos mismos o la sociedad estaba viviendo. Por ejemplo, en aquel entonces era una sociedad agrícola, dependía del fruto de la tierra. Por eso él decía en sus parábolas, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar la semilla. También era una sociedad que vivía de la pesca. Y por eso él también les dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red o a un pescador que tira una red. Ejemplos puntuales para que se crearan imágenes en la mente de los oyentes, de los discípulos, y pudiesen entender y pudiese quitarse aquellas imágenes que el sistema y la tradición había formado o había creado en ellos. Por eso, mis amados, las iglesias de reino, una iglesia apostólica, una iglesia que enseña el evangelio de reino, debe enseñar a la gente principios que los lleve a pensar y a ponerlos en práctica. Por ejemplo, enseña a la gente a invertir el dinero de una manera sabia, a ser un buen administrador. Las iglesias de reino enseñan a la gente a liberarse de las deudas, a no vivir esclavo de las deudas. Enseñan a la gente a tener una mentalidad de reino, de gobierno, de responsabilidad. Las iglesias de reino enseñan a la gente también que aunque vivan en un barrio, entre comillas, humilde, determinado barrio, el sector donde vives no determina lo que tú eres. Tú determinas lo que tú eres basado en la vida que Dios te ha dado. Tal vez tú vives en el barrio o en el sitio más humilde, allá en lo último. Y cualquiera pudiese decirle, el hermanito humilde, pobrecito, ¿dónde vive? Allá en ese último rincón. Pero amados, nunca dejes que te pongan esa etiqueta encima de pobrecito y de que eres humilde porque vives en el barrio más pobre, más sencillo. Tú no eres humilde porque no tienes. Eso es algo que tenemos que quitar, esa imagen que quitar de nuestra mente. Tú eres humilde porque la gracia de Cristo te ha alcanzado, mi amado. Y no te glorías en ti mismo, sino en lo que Cristo te ha dado, en la vida que Cristo te ha dado. Es decir, mi querido hermano, quiero que tengas esto bien presente. Tú no eres humilde porque eres pobre. Tú eres humilde porque Cristo vive en ti. Y ese es el fruto que brota entonces de ti y te hace una persona diferente. Yo no sé si ustedes han escuchado algunos cuando se dice, bueno, en este sector viven los humildes
y allí viven los orgullosos, porque se tiene la imagen que el humilde es el que no tiene, el pobre, y lo que tienen son entonces orgullosos, pero esa es una mentalidad que crea barreras, una mentalidad religiosa también. Porque mis amados, mientras la gente, escúcheme esto, mientras la gente siga creyendo que se es humilde porque no se tiene, tal vez nunca podrá tener. Porque ellos piensan que tal vez al un día tener, entonces van a dejar de ser humildes. Entonces cuando Dios le provee, entonces ya no va a ser ese mismo humilde porque ahora tiene. Y en muchos de los casos, cuando alguien no tiene y llega a tener, ¿qué pasa? Es criticado por muchos, ¿no? Ahora, mírelo, ahora tiene, ahora se cree que es más, que nos mira por debajo porque ahora tiene, dejó de ser humilde. Mis amados, eso no es así. Somos humildes porque la vida de Cristo está en nosotros. Cristo fue nuestro ejemplo. ¿Recuerdan que Él dijo, aprended de mí que soy qué? Manso y humilde. Pero Él era humilde porque no tenía. Él lo tenía absolutamente todo. Por eso, mis amados, la predicación de reino es retante. La predicación de reino te remueve las estructuras religiosas. Te saca de las zonas de esterilidad, donde no produces improductividad, y te pone a asumir responsabilidades. Y te dice tu estado y tu condición, entonces no va a ser determinado por lo que tienes, sino por lo que realmente eres. Porque tú no eres, repito esto, donde tú vives. Tú vives en otra dimensión, mis amados. No somos, y no lo que no determina lo que soy, el barrio donde vivo, porque no tengo. No es así. Nosotros vivimos en una dimensión diferente. Recuerda que la Escritura dice que nuestra ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía es celestial. Tú estás ahí donde estás para prepararte para cosas mayores. Lo que tú has vivido hasta ahora no determina hasta dónde tú vas a llegar. Recuerda que hace 15 días, hablando en 1 de Juan 3:2, leíamos que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, tecnones de Dios, pero no se ha manifestado ¿qué? Lo que hemos de ser, porque Dios quiere llevarnos a una dimensión mayor de madurez, de productividad. Él quiere prepararnos. Quizá ahora estamos en un sector, en un sentido entre comillas humilde, tal vez ha sido llamado ese barrio así, pero Dios te está preparando para que alcancemos cosas mayores, para que alcancemos una madurez y poder darnos más responsabilidad. Y lo que tú has vivido hasta ahora no determina, repito, hasta dónde tú vas a llegar. Todo esto ha sido parte de ¿qué? De una preparación, parte de la historia que se ha ido escribiendo en tu vida. Dios quiere que tú seas una persona productiva, no dependiente, que esté dependiendo solamente que te den, como un hijo, niño que depende del padre, que todo se le dé. Él te quiere llevar a nuevos niveles de productividad, de entendimiento, de avance. Pero obviamente tenemos que ser retados y tenemos que asumir responsabilidades. ¿Sabe? Muchos no alcanzan la madurez porque no quieren asumir responsabilidades en la vida. Oportunidades de pronto de crear empresas, de ser independiente, pero muchos dicen, a mí déjenme, yo prefiero ser empleado, que a mí me digan lo que tengo que hacer. Yo no quiero tener responsabilidad de tener gente, de tener que asumir empleados, y eso es mucha responsabilidad. Yo no quiero eso. Ellos quieren lo simple, lo sencillo, y por eso nunca avanzan tampoco a niveles mayores. Pero es a donde Dios quiere llevarnos, que no permanezcamos allí siendo unos hijos inmaduros, dependientes, que tienen que colocarnos siempre a otra persona, a un tutor, alguien que nos lleve, alguien que nos guíe o alguien que nos dé, sino a una responsabilidad mayor. Pero volvamos a la parábola, mis amados,
de Lucas, allí en Lucas 19. Dice entonces que un hombre noble se fue a un país lejano, y cuando habla de ese hombre noble, ¿a quién se está refiriendo allí? A él mismo, ¿no? Al Señor, quien estaba hablando, el Señor mismo. Habla de él mismo. Y dice que este hombre llamó ¿a cuántos? A 10 hombres suyos y les dio, 10 hombres que trabajaban con él, y les dio ¿cuántas minas? Les dio 10 minas. Tal vez el valor, no sé, habrá que mirarlo porque cuando uno mira el contexto había minas, eso tiene que ver con peso, y entonces había un peso en plata, pero también en oro. No tengo realmente aquí cuánto sería el valor, y tal vez el valor no era mucho, pero el valor en el reino sí es mucho. Su valor, mis amados, descansa, escúchenme esto, descansa en el hecho de que aquel hombre noble estaba confiando algo de él, de lo que él tenía, de sus riquezas, lo estaba confiando a sus hombres basado en ¿qué? En su capacidad de reproducirlo exponencialmente. Ese era el valor que tenían esas minas, ¿no? Estaba basado en esa confianza que aquel hombre noble estaba depositando en estos hombres. La capacidad que ellos tenían de emplear los dones que tenían en su poder y administrarlo correctamente, ¿no? Administrar correctamente lo que habían recibido. Entonces, se les entregó, dice, la mina, y se les dio, ¿qué? Un tiempo para que cada uno ejerciera autoridad sobre la mina, ¿no? Que cada uno había recibido. Se le dio mina y se le dio un tiempo y se le dio autoridad, ¿no? Para que cada uno pudiese administrarla. La gente estaba y está hoy acostumbrada, como decíamos ahora, a que las cosas se nos den ya, acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Que ojalá yo no tenga que hacer nada, sino que las cosas se den ya, sin ningún esfuerzo, sin hacer nada. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que eso no ocurre de esa manera. Recuerde que dijimos, cuando escucharon decir a Jesús que la salvación había llegado, recuerde que ellos creyeron que todo iba a cambiar de un momento a otro, que eso iba a cambiar ya, ¿no? La inmediatez. Pero lo que el Señor quería era quitar de la gente, pero sobre todo de sus discípulos, ese pensamiento de inmediatez de las cosas que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Porque es algo que, ¿cómo decirlo? Como un mal que a todos nos encanta. Orar, ofrendar y que Dios nos responda entonces de una vez. La inmediatez. Que Dios nos responda es ya, es que lo necesito es ya. Yo lo necesito ya, yo lo quiero ya. Pero Jesús nos viene a decir a través de esta parábola, en el reino, en este reino, las cosas no funcionan así. Así no funciona acá. Porque en este reino se opera, como lo decíamos ahora, bajo el principio de ¿qué? De la responsabilidad, bajo el principio de la productividad. Eso no es que las cosas se me van a dar ya, de un momento a otro, porque yo oré, porque yo las quiero así, entonces así se me van a dar. No. Y esto tiene que ser quitado también de nuestra mentalidad, porque quizá mucho también esperamos eso, ¿no? Mucha gente, aunque directamente no lo diga, eso es lo que espera. No, pero si yo oré el domingo, yo oré hoy, quiero que esta semana cambie, que todo se cambie de un momento a otro como lo esperaban los discípulos. Esta presión tiene que cambiar de un momento a otro. Entonces llegó el Rey, llegó Jesús y ahora todo va a cambiar. Mis amados,
Eso no ocurre así. El reino de los cielos no opera de esta manera, sino, repito, bajo el principio de la responsabilidad. Todo un proceso primero de crecimiento, de madurez, de tener realmente la capacidad de productividad. Algunos siguen creyendo todavía que solo con una oracioncita y entonces todo se soluciona, ya se acabaron mis problemas. Que con una administración que me hagan, entonces, pastor, óreme para que esto se termine y entonces ya se arreglaron los problemas, pero tampoco funciona así. Nosotros sabemos que hay muchos que con todas las oraciones, ministraciones y que se les reprenda y que todo, ni con todo eso cambiarán las cosas, porque el problema de ellos, mis amados, no está afuera. El problema está dentro. El problema está en el corazón. Por eso realmente quiero que me escuchen bien esto, porque hay otro principio aquí que es maravilloso. Realmente tu problema, realmente que tú estés viendo, es lo más básico que tú tienes. Es lo más elemental y lo más fácil tal vez de resolver. Porque tu problema no es tu problema. Quiero que tengan bien eso claro. Tu problema es la forma como tú procesas los problemas. Ese que hacemos de cualquier circunstancia, el problema más grande, eso es lo más básico que tú puedes tener. El problema del hombre está en el corazón, porque quiere que todo sea rápido, porque no ha querido alcanzar una madurez, ha querido crecer y tener la sabiduría para solucionar las circunstancias. Porque cuando tú entiendes que entiende lo que el problema puede causar, en lugar entonces del problema destruirte, el problema te va a ayudar a levantar, a llevar a una nueva dimensión, te va a ayudar a madurar, a reflexionar y te va a llevar a una nueva dimensión de autoridad y responsabilidad. Aprendemos allí, tenemos la capacidad para solucionar circunstancias y problemas. La religión, desafortunadamente, por muchos años nos enseñó que si teníamos problemas, ¿qué teníamos que hacer? Venga el Señor, recibe una administración y sus problemas se acabarán, sus problemas se irán de sus vidas, ya no va a tener más problemas. Venga el Señor, que le oren y ya todo se acabó, ¿no? Y nos ministraban y nos sentíamos en el cielo, pero al salir, ¿qué pasaba? El problema no se iba, seguía lo mismo. ¿Por qué? Porque como el problema no era el problema, sino la mentalidad que se tenía, entonces seguía lo mismo, o en muchos de los casos las cosas empeoraban, porque ya parte del problema tenía frustración. ¿Y qué pasó con la oración? ¿Y qué pasó que Dios no me respondió? Bueno, y culpamos a gente, culpamos al pastor, culpamos a Dios y culpamos a mucha gente, porque repito, el problema no es tu problema, el problema está dentro, es cómo nosotros solucionamos, cómo procesamos, dependiendo de la madurez y la mentalidad que se ha desarrollado en nosotros. La oración, mis amados, no cambia mentalidades. Por eso con una oracioncita, ya yo soy otro, pienso de otra manera. No, nosotros sabemos que lo que cambia una mentalidad es la renovación, como dice la Escritura, de nuestra mente por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, que haya una renovación, un cambio. Pero esto no es momentáneo, es un proceso que debe ocurrir, un proceso de crecimiento, de maduración. Por eso la gente cree que los pastores, que los ministros están a veces es para solucionar los problemas, que el pastor debe ser un solucionador de problemas, pero no. Los pastores estamos es para empoderar a la gente, a que sean efectivos, productivos y efectivos en los asuntos de la vida, que sean capaces de solucionar, resolutivos en cada circunstancia que se presenta, mis amados. No es solucionadores de problemas todo el tiempo. Pastor, óreme, ministreme para que esto se me acabe, se me arregle este problema que tal vez por la responsabilidad o qué sé yo, es que se ha generado esas circunstancias o esos problemas. El Señor entonces le da minas
a cada uno y al cabo de un tiempo regresa. Entonces inicialmente dice que llamó a 10 hombres. ¿Cuántos llamó? A 10. Pero ¿cuántos regresaron realmente de los 10? 3. ¿Qué quiere decir eso? 7 no regresaron. Es decir, el 70% ni siquiera regresaron. El 70% no regresaron. Ahora, de los 3, ¿cuántos produjeron realmente? 2. ¿Cuántos guardaron la mina? 1. Y no es que este individuo que guardó la mina era malo. Era piadoso, pero era negligente. Y bueno, nos hace pensar también, porque a veces en nuestras congregaciones, iglesias, no es que haya gente mala, pero sí muchos negligentes. Porque no asumimos responsabilidades, porque no queremos pensar y seguimos y queremos seguir siendo niños que nos lo den todo, que las cosas sean fáciles y que solucionen nuestros problemas ya. ¿Por qué fue negligente? Porque pudiendo hacer que la mina cobrara intereses, produjera algo, no lo hizo, por temor lo guardó. Y escúcheme esto porque aquí hay algo bien importante, lo que Cristo le dice no es condenación por lo que no hizo o por lo que no produjo. El Señor no lo está condenando, lo que le dice no es condenación por lo que no produjo. ¿Por qué no produjo? No, sino que fue de lo mismo o lo mismo que él creyó lo que lo condenó. ¿Qué dijo aquel siervo que guardó la mina? ¿O qué le dijo el Señor primero? Si sabías que yo soy hombre severo, busco donde no puse, recojo donde no sembré, ¿por qué por lo menos no la pusiste en el banco para que cuando yo viniera y ganase, ganase por lo menos los intereses? Y le dice en el verso, a ver, vamos a ver cuál es el verso 22. Por tu propia boca te juzgo. ¿El Señor lo estaba juzgando porque no produjo? No. Por lo que Él mismo había dicho, por lo que Él mismo pensaba y conocía. Por tu propia boca te juzgo. Y eso ocurre mucho. No es que el Señor, algunos culpan a Dios. Dios, ¿por qué me puso en esta circunstancia? ¿Por qué estoy viviendo en esta circunstancia? Pero mucho de lo que hoy estamos viviendo es precisamente por lo que le pasó a este hombre, por lo que nosotros mismos sabemos, pero no actuamos. El hombre sabía cómo era su amo. Entonces, si sabía, ¿por qué no tomó una acción? Por lo que tú has dicho que sabías de mí es por lo que yo te juzgo, porque sabiéndolo no lo ponemos en práctica. ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Cuántos conceptos sabemos? ¿Cuánta Biblia sabemos? Y a veces nos jactamos de la teología y de la Biblia que sabemos, pero no la ponemos en práctica. Si sabías que Dios es así, si sabemos que Dios es ese, ¿por qué no actuamos? Así que el individuo es piadoso. Los malos realmente, él no era el malo, los malos realmente, ¿quiénes eran? Los 7 que ni siquiera regresaron. ¿Qué hicieron ellos? Ni siquiera se reportaron, se comieron la mina, qué sé yo, la malgastaron, no invirtieron, no negociaron. Aquí encontramos como los hijos que son niños, que les dan algo. A un hijo pequeño se le da un dinero, él piensa en hacer negocios, en invertir. Él quiere ir a la tienda rápidamente y gastárselo en dulces, gastárselo en comida, gastárselo en alguna cosa. Él no piensa en que tiene que producir algo. Esa es la mentalidad del hijo tecnón, de los hijos que todavía son niños, que quieren solo recibir y se lo gastan y se lo invierten, o se lo invierten pero en sus propios deseos, en lo que ellos quieren, pero no piensan en producir, conociendo a Dios, sabiendo quién es el Señor quien les dio.
lo mismo que él creyó, lo que él creía fue realmente lo condenó. ¿Sabías que yo soy severo? ¿Sabías que busco donde no puse? ¿Por qué no pusiste a producir entonces esa mina? Entonces los malos, los niños, los inmaduros, fue aquellos que ni siquiera se reportaron. Pero mis amados, tenemos que hacer claridad en qué es negociar. Porque él dice que el Señor les dio la mina y ¿qué? Y les dijo, entre tanto que yo voy un tiempo, no les dijo el tiempo, ¿qué les dijo? Negociar. Pero claro, nosotros tenemos la idea que negociar es, cuando hablamos en nuestro contexto, negociante es aquel que tiene una tienda, el que tiene un negocio, ¿no? Para nosotros tal vez es el concepto que tenemos de negocio. Pero negocio o negociar tiene que ver con ser pragmático en todos los asuntos sensibles de la vida. Ser prácticos en los asuntos de la vida. En otras palabras también, no espiritualicen lo que no se tiene que espiritualizar. Hay asuntos que tenemos que ser prácticos, hay que trabajar, hay que ser entendidos. Si Dios te da algo, ponlo a trabajar, sé práctico con lo que Dios te ha dado. Eso realmente es lo que tiene que ver con negociar. Tiene que ver con ser práctico, ser pragmático en la vida, ser sensible a las cosas básicas. En otras palabras, tú no puedes calificar para gobernar ciudades, para ser colocado sobre ciudades, si no has aprendido a ser pragmático en manejar las cosas naturales de la vida. Porque es todo lo espiritualizamos. Señor, hazlo y como el Señor tú quieras. No, ya tú conoces a tu Señor, ¿sí o no? Sabías cómo soy yo. Entonces trabaja. Si me conoces realmente, haz lo que tienes que hacer. Es una palabra fuerte, pero mis amados, es lo que Dios no quiere hablar en este día. No se trata de cuánto le conoces, de cuánta Biblia sabe, cuánto conocimiento, cuántos conceptos tienes en tu mente, sino que los pongamos, ¿qué? En práctica. Se trata de ser pragmáticos, prácticos en la vida, mis amados, ser productivos, sentido de responsabilidad. No podemos calificar, repito, para estar sobre ciudades, gobernar ciudades, si no hemos aprendido a ser pragmáticos en los asuntos naturales de la vida. Porque a veces decimos, ¿no? Señor, danos las naciones por heredad. O si pedimos naciones, y el Señor nos dirá, no sabes manejar los asuntos más sencillos de la vida y te voy a dar naciones si me pides naciones, cuando no sabes administrar lo más mínimo. Señor, úsame, que vengan masas. Pero ni siquiera llegamos a tiempo a una reunión el domingo. Asuntos sencillos, prácticos de la vida, en los cuales ni siquiera nosotros somos responsables todavía en aquellas cosas sencillas. Señor, tú sabes que cuando tú me prosperes, entonces nadie va a padecer necesidad. Pero en lo que tienes, no das para el reino, no das a los demás, no compartes en lo que Dios te ha dado. Tenemos que ser prácticos, mis amados, en los asuntos de la vida. Si lo poco que tenemos no lo ponemos a trabajar, no lo usamos, no lo ponemos en práctica, ¿cómo pedimos a Dios que nos dé tantas cosas? Oh, cuando Dios me prospere, porque ese es el dicho de algunos. Ahora no, pero cuando Dios me prospere, cuando Dios me dé, yo le voy a dar a los pobres, le voy a dar mucha. Si lo poquito que tienes no lo compartes, no das, ¿cómo vamos a dar cuando el Señor nos dé más? Así que, mis amados, el llamado es, seamos pragmáticos, dejemos de espiritualizar tanto las cosas y alineémonos a la realidad que vivimos. Estamos llamados para vivir aquí, para gobernar en la tierra. Somos de allá, pero vivimos aquí, fuimos establecidos en la tierra para gobernar aquí. Aquí es donde tenemos que ser prácticos. Esto no es un asunto de una vara mágica que haces 2 o 3 oraciones y se acabaron los problemas.
pongo la mano, 2 o 3 gotas de aceite y ya se los... No, mis amados, no se trata de esto. Esto se trata de ser realmente prácticos. Tenemos que ser responsables en la vida. Tenemos que ser puntuales en las cosas básicas. Que ser responsables en lo que es de otro, porque recuerde que nosotros somos, ¿qué? Administradores, mayordomos. Tenemos que aprender a manejar lo poco para que en lo mucho podamos ejercer responsabilidad, para que nos puedan poner realmente en niveles de responsabilidad. Tenemos que aprender a ser fieles en lo mucho. Por eso, mis amados, en el reino, la gente, escúcheme bien, no es promovida por los muchos años que lleve, por el mucho estudio que tenga, por lo mucho que sepa, sino porque es responsable en lo que tiene. Allí es donde seremos promovidos. Porque si no podemos gobernar bien nuestra casa, ¿cómo podremos gobernar sobre ciudades? Eso es ser pragmático. Si no podemos ser prácticos en las cosas más simples y más básicas de la vida, ¿cómo pedimos al Señor que nos ponga en otros niveles de responsabilidad? Eso es lo que Cristo dice o está diciendo cuando dice allí en la parábola: entre tanto que voy, ¿ustedes qué? Negocien, trabajen, sean prácticos. Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. Sean pragmáticos en la vida, sean juiciosos en la vida, sean diligentes en la vida, sean responsables en la vida con lo que se les ha dado y con lo que saben. Esta es palabra, repito, es palabra dura. ¿Cuánto nos jactamos de que ya sabemos, conocemos de la verdad presente, conocemos del nuevo pacto, conocemos del reino? Sí. Entonces seamos prácticos, mis amados. Pongamos en práctica lo que sabemos, lo que tenemos, lo que se nos ha sido dado. Tenemos que ser responsables. No es que, no, yo vivo por fe y Dios es quien me sostiene, pero mientras tanto la familia está sufriendo por esa inestabilidad, porque no hay un trabajo estable, porque no hemos sido responsables. Un día Dios me va a dar, yo vivo por fe. No, mis amados, eso es ser irresponsable y eso es como, no sé quién lo decía, el pastor Tommy creo que lo decía, eso es ser un vividor del evangelio. Eso es duro, pero es la realidad. Eso no es, no, yo vivo por fe, Dios me sostiene, Dios me va... No, Señor, tenemos que ser prácticos. Pablo lo dijo, creo en Tesalonicenses, no me acuerdo dónde está. El que no trabaje, que no coma, sencillamente. Tenemos que ser responsables. El reino de Dios, mis amados, no trabaja, no opera así. Tu familia no tiene que estar sufriendo la irresponsabilidad de una falsa espiritualidad que hace no creemos. No, estoy sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia. Todo lo espiritualizamos. Tu familia debe celebrar más bien la prosperidad de un hombre, de una mujer que ha entendido los principios del reino y que en el reino no se vive de cuento ni cosas mágicas, sino que en el reino hay que ¿qué? Trabajar para ser prosperados. Hay que ser productivos, hay que ser pragmáticos. Ese es el ejemplo que la familia tiene que ver en cambio en los hijos del reino. Que eso aquí no es cuestión de cosas mágicas, ¿no? Que de un día para otro se nos dio una oracioncita y ya entonces se solucionó todo. No, mis amados. Por eso esta parábola está entonces, digamos, montada sobre esta premisa, ¿no? ¿Cuál? De la productividad. Y eso es lo que quiero dejar en esta mañana en cada uno de ustedes, mis amados. Tenemos que ser productivos en el reino. Esto no es de falsa espiritualidad, de mucha teología, de mucho conocimiento, sino de cosas prácticas. Una de las características principales del reino justamente es esa, ¿no? Que en el reino se es productivo. Que en el reino tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser muy prácticos. Lo básico antes de lo complicado. ¿Quieres prosperar en la vida? Estudia. ¿Quieres ver cómo se te abren puertas? Camina con gente de otra mentalidad, de una mentalidad de productividad. Por eso a veces mucha gente que no asiste a una iglesia, pero a veces
tienen más influencia en nosotros porque es gente que ha entendido principios de productividad y responsabilidad, y lo que ponen en sus manos lo pone a producir. Camina, anda con gente de otra mentalidad. Tú quieres estar en escenarios de excelencia, de otro nivel. Sal del lado de la gente mediocre. No, tranquilo, esperemos aquí, esperen Dios, ora, que eso un día vendrá. Las cosas no vienen así porque sí, mis amados. No tenemos que andar con esta gente, no tenemos que también asumir esa misma mentalidad mediocre de que las cosas tienen que dar porque sí. Mis amados, recuerda que la excelencia reta nuestra mediocridad o reta la mediocridad de los otros. Por eso cuando tú decides ser quien Dios o lo que Dios quiere que tú seas, entonces generalmente siempre lo que están alrededor y que se acostumbraron a lo que tú estabas haciendo, ¿qué van a hacer? Seguro te van a criticar porque nunca van a entender que tú rompiste los moldes de la religiosidad y que decidiste a subir y ir a otro nivel de productividad. Mucha gente por eso nos ha criticado también en este tiempo, porque ya no somos como ellos, pensamos como ellos en una mentalidad religiosa de mendicidad, de un evangelio que es solo egocéntrico, que piensa en nosotros, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que ser productivos. Y algunos dicen, se salió del verdadero evangelio, se torció, qué sé yo. Te van a criticar seguramente, pero tenemos, mis amados, que aprender a ser entonces pragmáticos. Tenemos que ir a otros niveles. Quería dejarles esta palabra, mis amados, porque creo que ya hemos llevado un buen tiempo de aprender, de recibir muchas cosas. Hemos aprendido conceptos, principios de reino bíblicos, de una verdad presente, pero Dios quiere llevarnos hoy a un nivel de avance, de crecimiento. A muchos serán colocados sobre ciudades, serán colocados sobre otros en puestos, en cargos de una mayor responsabilidad, pero tenemos que aprender a ser prácticos, como hijos maduros. Repito, una de las características del hijo maduro. Es productivo, es responsable. A un hijo maduro yo le puedo dar una responsabilidad. Me voy por un tiempo, pero puedo estar tranquilo que lo que yo deposité en sus manos no lo va a guardar, sino que va a negociar, va a trabajar, va a ser práctico y va a producir. Yo sé, mis amados, tengo la plena certeza de que Casa Vida en Plenitud, cada hijo de Casa Vida en Plenitud, son hijos que han adquirido un grado de madurez, de crecimiento, donde ya hemos alcanzado una responsabilidad. Hijos que no necesitan que se esté encima diciéndole siempre qué hacer, qué no hacer en todas las áreas. Hay que orar, hay que estudiar, hay que trabajar. No, sino que son hijos que ya han alcanzado un grado de madurez, que saben lo que tienen que hacer, que saben que tienen que trabajar, que ser responsables, que ser prácticos. Por la gracia y misericordia del Señor, Dios nos ha dado esta palabra maravillosa, ha revelado estos misterios o lo está haciendo porque aún tenemos mucho que aprender, pero mis amados, también tenemos que tener que la responsabilidad es grande. Y que recordemos que en el reino se opera, es por responsabilidad, por capacidad de productividad, que en el reino no se asigna o no se asciende o se crece porque se tengan 10 años. Sé que yo tengo 20, 10 años y yo ya es hora de que esté en otro nivel. No es por el tiempo y no es por lo que tú sepas y por las carreras que tenga, sino, repito, por la capacidad de productividad que nosotros hemos alcanzado.
Oremos al Señor y pidámosle de todo corazón que esta palabra nos rete, porque eso es lo que hace la palabra de reino. Nos tiene que retar y llevar a avanzar. Si eso no produce, si realmente cada vez que compartimos una palabra de vida y de reino no produce algo en nosotros, nos lleva a un crecimiento, tristemente pues no estaría pasando nada. Pero yo creo que algo maravilloso está pasando en Casa Vida en Plenitud. Y creo firmemente que ha llegado el tiempo del avance, del crecimiento, porque ya hay una madurez y no podemos seguir siendo los mismos niños dependientes, sino que Dios nos llevará y llevará a cada uno a otros escenarios, a otros niveles de mayor responsabilidad, porque hemos entendido ese principio con el que se opera en el reino, de capacidad, de practicidad en las cosas de la vida, que no estamos esperando que por una oración o por un acto mágico entonces ya se acabaron los problemas y ya recibimos todo lo que pedíamos. No, sino que sabemos que esto es cuestión de madurez, de crecimiento, de productividad, de ser prácticos, de tomar lo que hemos recibido y ponerlo en la práctica. Y que no nos ocurra como aquel que guardó la mina. Por tu boca, por lo que has dicho con tu boca es que te he juzgado. Por lo mismo que tú conoces, es que te juzgo. Porque Dios no está condenando y no está condenando que el cielo ni nos condena a nosotros. Pero nosotros mismos lo hacemos por lo que sabemos y pronunciamos. Porque como dice, se nos llena la boca al decir lo que sabemos de gracia, de nuevo pacto, de todo esto. Pero el punto es que tanto lo ponemos en práctica. Si sabías que yo soy así, ¿por qué no hiciste algo? Lo más mínimo, que era colocarle en un banco y que algo produjera. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Padre, te doy gracias en esta hora, en esta mañana, por esta bendita palabra, bendito Rey Celestial, que nos reta mi vida y reta mi corazón y mi ser. ¿A qué realmente estamos haciendo con lo que hemos recibido como administradores y como mayordomos de lo que tú has colocado en nuestras manos? Oh Dios mío, danos la sabiduría, el entendimiento para ser, como hemos aprendido, ser prácticos en cada asunto de la vida y no ser esos niños dependientes solamente que tomamos o recibimos lo que nos da el Padre y nos lo comemos, lo guardamos, sino que asumimos una responsabilidad. Yo te doy gracias por Casa Vida en Plenitud, Señor, por lo que tú nos has dado, el entendimiento, el conocimiento, la madurez que hemos alcanzado, aunque todavía nos falta mucho, pero que, Señor, que podamos cada uno avanzar, Dios mío, crecer y en esa practicidad poder alcanzar otros niveles, Dios mío, poder ser responsable con lo que tú nos has dado y ser ejemplo a nuestra familia, a los que nos rodean, de buenos administradores, Dios mío, de que lo que ha sido colocado en nuestras manos no es nuestro, sino que tenemos que rendir cuentas un día, Dios mío, al Señor de los cielos. Gracias, Señor, porque sé que estos principios que hemos recibido hoy nos llevarán a un avance, nos llevarán a un crecimiento, nos llevarán a cosas mayores y mejores, pero porque hemos aprendido, porque hemos crecido y porque hemos sido prácticos, no porque como un acto mágico solamente y que ya ocurrieron las cosas, bendito Rey. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, amados, ya más adelante vamos a tener tiempo donde vamos a compartir, donde vamos a hacer nuestros aportes. Espero que podamos cada uno aportar y podamos cada uno ser edificados y que esta palabra realmente nos haya retado y nos lleve a tiempos nuevos realmente de crecimiento y de verdadera productividad.
Un abrazo para todos mis amados y ya en contados momentos nos veremos.